Buenas noches. Los recibimos en el primer programa de Usted Decide, en su nuevo ciclo. Este año los argentinos vamos nuevamente a las urnas, esta vez para elegir diputados, senadores y en el ámbito local, concejales. Como siempre, nuestra manera de trabajo es la de hacer que todos aquellos que se presenten en estas elecciones puedan tener un lugar aquí, dialogar conmigo y a través de mí con ustedes, contándoles sus proyectos, sus sueños, sus ilusiones, todo aquello que servirá para hacer de Mercedes una ciudad mejor. Pero antes de entrar en materia, quería reflexionar con dos personalidades muy importantes de Mercedes acerca de un tema que ha estado en todas las tapas de diarios, portales, radios, televisión, el tema de la justicia. Un tema tan delicado, es importante que lo traten personas que saben. Por eso, ustedes van a tener la posibilidad de escuchar a dos hombres que han hecho mucho por esta ciudad y aún lo siguen haciendo. Vamos a comenzar a compartirlo porque usted comienza a decidir. Nos acompaña en el primer bloque de nuestro programa de hoy el doctor Juan Antonio Cortesi, con quien vamos a desarrollar el tema del que hablábamos en la primera parte. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Muchas gracias por haber venido. Muy bien, buenas noches y muchas gracias por invitarme a esta inauguración. Y bueno, trataremos de aclarar algún punto si podemos. Bueno, el tema de hoy es el de la justicia porque ha habido todo un cuestionamiento alrededor de esta reforma, o por lo menos de algunas partes de la justicia, y quisiera preguntarle su opinión al respecto. Yo diría, en términos generales, que gobernar, y lo digo por mi experiencia de gobierno, es fundamentalmente buscar consensos. Gobernar es atender a producir el bienestar general. Gobernar significa tratar de sumar las múltiples expresiones que tiene una sociedad y desde ya, en base a la ideología del gobernante o del partido gobernante, tratar de transmitirlas. Pero desgraciadamente en la Argentina de este tiempo nos hemos encontrado que todo es conflicto. Acá se está siguiendo una teoría, una doctrina de alguien que actúa en carta abierta, que yo a los amigos les digo que es sobrecerrado, que es Foster, que sostiene que para conservar el poder hay que crear conflicto. Entonces vivimos en el conflicto permanente. Esto yo creo que es un Maquiavelo malentendido y creo que está causando un daño tremendo a la sociedad argentina. Veamos por las cosas, por ejemplo, que se está discutiendo hoy. Por el traslado del monumento a Colón. Con lo cual se ha generado una situación compleja con la colectividad italiana. Estamos discutiendo un absurdo tratado con Irán que ratificó la Escribanía o el Congreso argentino y que no lo hizo el Congreso iraní, donde hay un fiscal que está planteando dudas tremendas e inconstitucionalidades varias. Venimos de un conflicto perdido por el gobierno con el tema del campo. Como el gobierno entendió que este conflicto lo perdió porque los medios que en este momento están en su contra
no nos olvidemos que años antes estuvieron a favor, Néstor Kirchner y el Grupo Clarín fueron socios hasta que tuvieron una pelea, posiblemente por cuestiones de intereses. Clarín pasa a ser opositor del gobierno, y La Nación, que se mantuvo siempre en su posición liberal y demás, a la cual este tipo de gobiernos no le gusta. Entonces, el gobierno entiende que los medios, estos medios, que son los que más andan en el periodismo gráfico del país, son los que provocaron un clima que hizo que perdieran la batalla contra el campo. Increíble cuando el país, y especialmente estos 10 años en materia de viento a favor, han dependido del campo y fundamentalmente de la soja, calificada por la actual Presidente de la República como yuyo. Gracias a Dios, si no tuviéramos este yuyo no habría planes sociales y no podríamos estar viviendo con cierta comodidad como hemos llegado hasta ahora. A raíz de este entendimiento viene la guerra contra los medios. Y como la van perdiendo en la justicia, hasta ahora por lo menos, ¿qué hacen? Embaten contra la justicia. Es decir, este es un paso tras otro. Lo que no pueden conseguir, hacen que suban un escalón y ataquen a otra institución. En un caso, la libertad de prensa garantizada por la Constitución. Y en el otro, la independencia de un poder, el judicial, que es fundamental para el concepto de república. ¿Y es sano este procedimiento? Es pésimo. Es pésimo porque no podemos vivir enfrentados. Tenemos que encontrar comunes denominadores. Yo digo, Susana, ¿cómo es posible que los argentinos de este tiempo no nos pongamos de acuerdo sobre 4 o 5 cosas fundamentales donde todos vayamos para el mismo lado? Donde la oposición pueda destacar lo positivo que se ha hecho en estos 10 años y el gobierno reconozca los errores que ha cometido al cabo de este tiempo. En mi cuenta de debe y haber, creo que es mucho más lo perdido que lo ganado. Creo que estos 10 años debieron haber sido distintos, que la sociedad tendría que estar mucho más amigada, la sociedad tendría que trabajar en conjunto. Vemos enfrentamientos absurdos, lo que se produce entre el gobierno federal y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, o las personas que detentan ambos poderes. Lo que pasa entre algunos intendentes y sus opositores o sus enemigos. Los enemigos surgen del propio riñón del mismo movimiento político que gobierna, tal el caso de Mercedes y de otras municipalidades. ¿Cómo es posible que se puentee a los gobernadores y se trate directamente con los intendentes? Y cuando el intendente no es del palo, se trata con sociedades de fomento, con cooperativas. Se ha desvirtuado el sentido de la representación política, el sentido institucional y lo que significa para todos nosotros, para vos, para mí, para todos los que nos escuchan, para toda la sociedad, el poder tener un poder judicial independiente y no subordinado al gobierno de turno. Ahora, según lo que han comentado la presidenta y la procuradora de la Nación, hablan de una justicia corporativa. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, a mí me causa gracia que lo diga la procuradora de la Nación cuando hace 30 años que pertenece a la justicia. Así se dio cuenta un poco tarde, parece. Ojo que tenemos una procuradora de la Nación que está procesada, ¿no? Es decir, tiene sus propios dependientes. Los fiscales le han abierto un proceso por severa violación de deberes de funcionario público. Es decir, a mí no me merece ningún tipo de respeto la opinión de la Procuradora General de la Nación, que es una persona totalmente embanderada en política. Esto, en mi concepción de lo que debe ser, y creo que en la concepción republicana, de lo que debe ser el Poder Judicial, no tiene cabida. Y respecto de lo que dice la Presidenta de la República, y bueno, si tomamos lo que dijo la diputada Fernández de Kirchner, lo que dijo la senadora Fernández de Kirchner, lo que dijo la constituyente Fernández de Kirchner, lo que dijo la presidenta Fernández de Kirchner hace un tiempo y lo que dice ahora, vamos a encontrar una serie de contradicciones notables. Yo creo que la Presidenta de la República no sabe seriamente a dónde está ubicada. Creo que ve un panorama de conflicto y que lo aborda de esta manera. Nos hablan entonces falsamente de democratización del Poder Judicial. Esto no es así, sin dejar de convenir
que el Poder Judicial no anda bien. Pero pregunto, ¿anda bien el Legislativo? ¿Anda bien el Ejecutivo? ¿Está bien establecida la relación que impone la Constitución para un país federal entre el gobierno central y las provincias? ¿Está bien establecida la situación de la coparticipación y el reparto de los fondos, ya sea a nivel federal o dentro de las provincias? ¿O acá hay hijos y entenados que no reciben y otros padecen? ¿La actividad de los fiscales con esta reforma se va a ver limitada? Sí, pero en la medida en que dependan de la fiscal general. Si no, los fiscales tienen autonomía e independencia para actuar. El tema es que si tenés un poder judicial adicto, porque tenés un consejo de la magistratura que pone y saca magistrados a su gusto, evidentemente por más que trabajen los fiscales, no vamos a tener jueces que estén donde deben estar, en el medio. Como decía mi viejo profesor soriano, Santiago Sentís Melendo, que se vino al país a raíz de la Guerra Civil Española, nos critican al abogado por ser parte. Pues bien, el abogado es parte. Para estar en el medio, decía él, basta y sobra con el juez. El juez debe estar en el medio. Se ha criticado mucho el tema de las reformas cautelares. Para el espectador que no es un experto en derecho o en justicia, ¿en qué medida influye esta reforma a las cautelares? Explico muy rápidamente. Un amigo mío, falleció, un muy buen amigo, necesitaba una terapia especial para su afección. Fui hace años de esto al PAN, ahora 4 o 5 años, y me dijeron que no estaba cubierto, que frente a todo mi reclamo y mi angustia por el amigo y la necesidad que tenía, era un tratamiento caro, por cierto, me dicen, mire doctor, haga un amparo, saque una cautelar y entonces se lo vamos a dar. Digo, pero ¿por qué me obligan a pleitear? Desde ya que yo no voy a cobrar, pero en el caso de alguien que necesite y que tenga que ir a un abogado que le termine cobrando, no tiene sentido. Bueno, la cautelar sirvió para que este amigo se le diera lo que precisaba para su tratamiento. Lo mismo me pasó con el idioma, a raíz de algún tipo de medicamentos que no proveían. Pero lo mismo te puede pasar a vos si el vecino se te quiere intrusionar en tu casa. Es decir, si te están levantando un edificio que te quite el aire, el sol, que transgrede el código de edificación urbana, vos puedes decir, señor, poner un interdicto, que en este caso sería de obra nueva. Señor, no pido que, señor juez, pido que prohíban la erección de ese edificio porque va a causar determinados efectos y no está autorizado por el código. Tengo interés legítimo en que esto sea así y pido una cautelar para que interrumpan la obra hasta que podamos tratarla. Si de obras hablamos, las que conoces, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, se han dado, de grandes excavaciones que han producido el derrumbe de la casa o que se te rascan las paredes, pedís una cautelar. Ahora, esta reforma impide que se pidan cautelares contra el Estado. Es una cosa, es tremendo. Es decir, hay excepciones, por supuesto, que tienen que ver con la salud y demás, pero es tremendo. Acá pareciera que el Estado es omnipotente y que el Estado puede hacer lo que quiera y que no nos podemos defender frente a las acciones del Estado. Ahí entrarían todo el tema de los juicios o las cautelares pedidas por el tema de ANSES, de muchos jubilados. Entraría. Que no podrían... Entraría. No entran los juicios de amparo, pero entraría todo lo de ANSES y además le han creado una cámara tapón, que es la Cámara de Casación para lo previsional. Entonces, vayamos a esto. ¿La cautelar a qué apunta? La cautelar apunta no a que se haga justicia, sino a establecer las condiciones para que se pueda hacer justicia. Es decir, que ¿Es un freno? ¿Es un freno? Sí. O que te otorguen algo. Claro. Porque si te están muriendo y precisas que te hagan algo, o te están contaminando, o inclusive las ondas hercianas y demás que perturban el ambiente y demás, vos podés decir que esta radio no funcione más así, que funcione de otra forma, que ponga una antena más alta, lo que se está discutiendo con el tema de los celulares. Y bueno, todo esto tiene que ver con las cautelares. Es decir, es dejar a una población inerme frente a lo que haga el Estado. Si todo lo que hace el Estado está bien, en consecuencia no se puede discutir. Pero yo pregunto, y les digo a los que actualmente gobiernan,
les queda poco, van a pasar a ser oposición. ¿Le van a dar esta herramienta al gobierno que venga? Yo creo que es tremendamente peligroso para ustedes, pero sobre todo que es peligroso para la República. ¿De qué manera influye en las próximas elecciones esta reforma de la justicia? Y bueno, es muy serio, porque para las próximas van a pasar dos cosas. Una es demasiado pronto para para que los jueces se sientan amenazados, especialmente los jueces electorales, se sientan amenazados en su permanencia en el cargo. Esto puede darse, si la reforma avanza, para la elección presidencial del 15. Pero aquí aparece un tema que es de una gran importancia y que es repudiable desde todo punto de vista, que es el invento de la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. Esto es una barbaridad, no se sostiene en la Constitución, por algo ha reaccionado toda la sociedad y han reaccionado gente que en el Poder Judicial e inclusive en la profesión estaba de acuerdo con algunas de las políticas del llamado modelo. Pero si vos me permites, yo traje aquí el artículo de la Constitución, el 114, que dice claramente: el Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial, etcétera, etcétera, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. Fíjate la importancia que tiene. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado asimismo por otras personas del ámbito académico y científico en el número y la forma que indique la ley. Más claro, agua. Lo que está estableciendo la Constitución a partir de la reforma de 1994 es que, por un lado, esté la representación política. Por eso están diputados, senadores y representantes del Poder Ejecutivo. Pero por otro lado, la representación social, que en este caso claramente lo dice: jueces, por eso que los jueces eligen ellos sus representantes; abogados, por eso que los abogados inscritos en el Fuero Federal elegimos a nuestros representantes; y personalidades provenientes del ámbito académico. Pero de ninguna manera, por Dios, se puede pretender que jueces, fiscales, miembros del Ministerio Público puedan formar parte de listas de partidos políticos. Quedan involucrados en las campañas. Es decir, ¿qué tendríamos? Un juez que gana la elección en una lista partidaria, que además tendrá que justificar cómo se financió esa campaña. ¿Quién puso la plata? ¿Lázaro Báez? Fariña, el Ascar, los Zares del Juego, que se están haciendo millones en la provincia de Buenos Aires y en el país, Cristóbal López. ¿De dónde salió la plata que financia las campañas? ¿Se van a hacer responsables del desvío de fondos que el gobierno federal hace para financiar toda su propaganda? O el gobierno provincial, que está en la misma situación respecto de la suya. Por Dios, es una gravedad enorme. Además es un sinsentido. Es lo mismo que si acá nos ponemos de acuerdo los operadores, vos y yo, sobre quién te va a operar en el hospital, porque siendo el hospital público vamos a votar qué médico de Mercedes el bisturí para sacar la vesícula. Esto es un disparate. La Constitución es clara, es terminante. No podemos violar la Constitución impunemente. Y además, y recuerdo a ese Papa que realmente nos está llenando de satisfacción y de orgullo, cuando Francisco habla contra la corrupción, cuando Francisco habla contra el lenguaje de la hipocresía, esto es hipocresía pura. Esto es hipocresía pura. Pretender que esto es democratizar la justicia y venirnos con el verso de que no queremos que el pueblo elija. No, el pueblo elige a su representante, está claramente establecido. El pueblo elige al presidente de la República, al vice, a los gobernadores, a los intendentes, a los legisladores de todas las instancias. Elige lo que tiene que elegir. Cuando la Constitución te dice que acá eligen una parte los representantes del poder público,
una parte de los jueces, una parte de los abogados y una parte de los académicos están marcando muy claramente el terreno. Entonces, si quieren hacer lo que quieren hacer, modifiquen la Constitución Nacional. ¿Se modificará? No tienen mayoría, no la van a conseguir, van a sufrir una severa derrota en las urnas, la gente está harta de todas estas cosas. Los argentinos queremos paz, los argentinos queremos progresar, los argentinos queremos dejarnos de discusiones que no tienen que ver con cuestiones fundantes de la democracia. Yo diría, realmente estoy angustiado por esto, porque que alguna gente pueda creer de buena fe que esto es como lo plantean. Mira, nosotros tenemos una constitución hecha mirando la Constitución de los Estados Unidos, que fue la primera constitución importante democrática del mundo. Esta constitución establece 3 poderes, y a los 3 poderes le da una gran entidad, diciendo en Estados Unidos la doctrina constitucional, y aceptado por todos, que la Constitución de los Estados Unidos la Constitución de los Estados Unidos es lo que la Corte Suprema de los Estados Unidos dice que es. El modelo entonces norteamericano que seguimos nosotros a través de Alberti con sus bases y puntos de partida para la Organización Nacional se aleja del que planteó Montesquieu en el espíritu de las leyes. Montesquieu, que escribe bajo un gobierno despótico de los reyes instalados por inspiración divina, Luis XVI, toma el modelo inglés y sostiene que hay 2 poderes fuertes, el ejecutivo y el legislativo, mientras que el judicial lo nota subordinado un tanto al poder ejecutivo. Los norteamericanos no, dicen los 3 poderes tienen la misma entidad. Nosotros tomamos esta versión. La que nos propone el gobierno es volver a la visión originaria de Montesquieu, de un poder judicial que no tenga la independencia y la autonomía que un poder judicial debe tener. Y que yo sepa, la de Estados Unidos nunca se cambió, ¿no? Tiene una cantidad enorme de reformas, pero sobre esto nunca. Y fíjate que cuando posiblemente Bush le gana a Gore con fraude en la Florida, el tema va a la Corte decide por 5 votos contra 4 que ganó Bush, y Gore, que posiblemente había ganado la elección y que además sacó más votos en el recuento general del país que el otro, que fue, para mi juicio, un pésimo presidente, acata totalmente lo que dijo la Corte y se alinean todos. Esto es lo que tendría que pasar en un país serio. Si nosotros no fuéramos, no tendríamos estas dificultades que estamos autogenerándonos. Yo creo, y en esto voy a alguien que creo que viene del peronismo, a quien escuché hace tiempo, lo triste de esto es que estamos en una crisis, que la crisis es muy grave y que es una crisis autoinfligida. Las que vinieron antes, ya sea en los 80, que fue una época, una década maldita en lo económico para América Latina, que lo sufre Argentina con Alfonsín, la que viene después cuando la convertibilidad se termina y de la Rúa también está en un momento pésimo de la economía mundial, es totalmente diferente a lo que sucede en estos últimos 10 años, donde venimos con viento de cola por los valores excepcionales que tiene nuestra producción primaria, especialmente la del campo. No habría razón ni motivo para que exista en la República Argentina la miseria que hay, para que exista la pobreza que hay y para que no nos hayamos desarrollado. Un país sin ferrocarriles, un país sin camino, un país sin armonía, un país sin derechos humanos, sin el respeto a los derechos humanos. Y lo digo claramente, a mí no me satisface con la, como llamó alguien, la teatralización de los juicios, llevando viejos deleznables por su conducta anterior, que es otra cosa, y nosotros los enfrentamos en su momento, no ahora, que no tienen poder, que no son nadie, paseándolos por tribunales de todo el país con 6, 7, 8 condenas a perpetua. Yo estoy pensando en los indios Cuomo, que acampan para decirle al país lo que le está pasando, pero para decirle a la Presidenta de la República: señora, nos están exterminando, hay un genocidio en la provincia de Formosa, que se prolonga a la provincia del Chaco, por favor protéjanos. Esos son los derechos humanos que tenemos nosotros que respetar y defender. Tenemos que saber qué pasó con Jorge Julio López, tenemos que saber qué pasó con todos los desaparecidos
en democracia, tenemos que saber quién se llevó los fondos públicos, tenemos que saber cómo se produjeron estos enriquecimientos fenomenales, porque el enriquecimiento que surge del robo público, de la corrupción, significa hambre, porque hay menos comedores escolares, porque hay menos vivienda, porque hay menos salud, porque hay menos y pésimo transporte, porque hay menos obra pública para solucionar los problemas concretos de la gente. Entonces yo lo que pido es que nos reencontremos con nuestras mejores tradiciones, que nos pongamos todos de acuerdo, insisto, gobernantes y gobernados de hoy y de los que vengan mañana, para que realmente hagamos del país un lugar vivible y acorde con las expectativas que Argentina en algún momento generó en todo el mundo. Muchas gracias, doctor Cortesi. Nosotros enseguida volvemos con otra opinión sobre este tema que nos importa a todos los argentinos. Panadería San Marco. Pruebe nuestra exquisita factura y disfrute de los sándwiches de miga, masas y tortas. De Panadería San Marco los espera en 20, esquina 7. Y recuerde, Panadería San Marco es la mejor panadería de Mercedes. aquí traemos el más sabroso pan para toda la familia de la mamá. Óptica Dañino, 40 años trabajando por su salud visual. Le ofrecemos las más afamadas marcas nacionales e internacionales de anteojos de sol con filtro UV, lentes de contacto adaptados para la necesidad de cada paciente y laboratorio óptico computarizado que le permite llevar sus anteojos en el momento. Óptica Dañino, atendida por sus propios dueños. Ahora podés ingresar a www.mercedes.gov.ar e informarte de todas las actividades que realiza la Municipalidad de Mercedes. Además, es de utilidad para iniciar trámites online y seguir su avance todos los días. En esta página vas a encontrar la agenda de todos los eventos, te informás de las últimas novedades y hasta podés participar conectándote con tus amigos a través de fotos, blogs, música y videos. Descubrí este servicio de la Municipalidad de Mercedes entrando a www.mercedes.gov.ar, la página oficial de la Municipalidad de Mercedes. Carlos Selva, buen gobierno. Diseñando indumentaria, accesorios, carteras. Una propuesta con personalidad y estilo, colores y texturas que combinan cortes modernos y clásicos. Venta exclusiva en Mercedes de la firma Vanessa Lamura. Visita nuestro local de calle 26, número 241, entre 9 y 11. Teléfono 15 53 23 18. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Diseñando comodidad, elegancia y originalidad. Fausto, un lugar de encuentro. Te ofrecemos servicio de cafetería, venta de café en grano o molido, bombonería, desayunos artesanales y mucho más. Visítanos en calle 25, número 320, entre 14 y 16. Delivery al 60 24 38. Te esperamos en Fausto. El sabor hace la diferencia.
En Grido te ofrecemos los helados más ricos. Variedad en postres, tortas y bombones helados. Disfrutemos juntos. I give her all my love. IP Next Telecomunicaciones. 10 años prestando un servicio de calidad. Nuestra empresa cuenta con una red propia de 1.500 kilómetros, de 1,5 GB, y posee conexiones dedicadas, enlaces punto a punto, servicio internet y telefonía para comercios y empresas. Consultas al 011 53 68 4000. IP Next, la nueva comunicación, donde nadie llega. Doctor Húngaro, muchas gracias por recibirnos en su casa. No, el agradecido soy yo y aprovecho para felicitarlos y felicitar a Mercedes porque tenga ya todo un equipo de filmación capaz de trasladarse, y aprovecho también para enviarle un saludo a todos mis amigos de Mercedes y a Mercedes en general. Gracias. El tema de este programa, de este primer programa del ciclo, es hablar de la justicia con personas como usted, que tiene una dilatada experiencia en el tema. Y me gustaría que usted definiera qué es para Álvaro Húngaro la justicia. Ese pedido de definición se lo vienen haciendo los sabios desde la época de los antiguos griegos, y desde Sócrates hasta nuestros días. No hay ninguna definición que convenza a todos. Aquella antigua de los romanos, de dar a cada uno lo suyo, no anduvo porque nadie sabía qué era lo suyo de cada uno. Esa definición se usó por siglos, y otra definición que anduvo mucho también fue la de Immanuel Kant, filósofo alemán, que en síntesis, porque es un trabajo muy grande el de Kant para llegar a una definición, en suma, Kant diría que la justicia es no hacer a los otros lo que uno no quiere que le hagan a uno. Pero ahora la justicia está desacralizada. El tema de la justicia formó parte de la filosofía, porque en realidad el análisis de lo que es la justicia depende de lo que cada uno piense respecto de otras muchísimas cosas. Y digo que está desacralizada porque está también desacralizada la filosofía. Hablar de la justicia como una cosa sagrada nos lleva a considerar una cosa que está alejada de la realidad, y está alejada de la realidad de verdad. Hablar de la justicia como si dijéramos, doctor, ¿qué es para usted la verdad? Mi verdad, está su verdad, la verdad de los demás. La justicia es una virtud que algunas personas tienen y otras no. Y esas personas que las tienen, cuando están integrando lo que se llama la justicia, son los jueces. Pero cuando a mí me designaron juez, yo me fijé si en la Constitución decía que para ser juez había que ser justo. Y la Constitución no lo dice. Es decir, que yo podía ser juez y ser injusto, lo cual parece y es
una aberración. Pero entonces, ¿cómo se hace para que una persona que puede ser injusta, porque es una persona, porque es un hombre de carne y hueso, y la justicia está descarnada, la justicia no tiene corpus? El tema se reduciría entonces a que para ser virtuoso el Estado garantiza la virtud del juez obligándolo a jurar por la Constitución y la ley. El juez es justo cuando cumple con la Constitución y cumple con la ley. Es más, si la ley es injusta a juicio del juez, el juez puede no aplicarla y está también ejerciendo el derecho constitucional de hacer justicia. Pero la justicia no la da la carrera de abogado, no la da el mayor o menor conocimiento que se tenga del derecho. La justicia es algo absolutamente incorpóreo. No existe como tal. Existe en los tribunales una estatua de la justicia, pero la justicia es lo que hacen los jueces con sus sentencias. La sentencia, entonces, es el producto de un largo camino que es el procedimiento, el proceso. Es el proceso. Y lo que dicen los jueces cuando termina ese camino es la sentencia. Y la sentencia, entonces, es hacer justicia. Es decir, la justicia pasa a ser parte del verbo hacer. Se hizo justicia, no se hizo justicia. La justicia la hacen los jueces. Por eso es necesario elegir con mucho cuidado a los que van a tener el papel de asumir la representación de la justicia. Por eso en algún papel que se me publicó por ahí, creo que fue en Clarín, yo digo, para ser juez hay que ser buena gente. Eso de buena gente significa tener una formación ética y atenerse a una formación ética, cualquiera que sea, pero tener una base ética para poder ser juez. Y por eso es que en los momentos en que el poder necesita tener jueces que le den la razón, designa a cualquiera que se comprometa a darle la razón al Estado. Pero el juez no tiene que darle la razón sino a la Constitución y a la ley. No tiene un ente superior que no sea la justicia divina, en todo caso, como le dijo el Papa Pío XII a una comisión de juristas que lo fue a entrevistar. Porque los jueces, al dictar una sentencia, siempre tienen, yo por lo menos la tenía, siempre tenía una duda. ¿Está bien esto que estoy haciendo? ¿Está bien que condene? ¿Está bien? ¿No me habré equivocado? Y esa comisión de juristas le preguntó al Papa Pío XII, tenemos problema, Santidad, con el tema de la verdad, con el tema de la justicia. Y el Papa les dio una respuesta extraordinaria, que yo la he aplicado muchas veces, aún en mis clases en la facultad. El Papa les dijo, si ustedes pretenden la verdad, están creyéndose dioses. No, ustedes son personas. La verdad, sin duda, no la tienen las personas. Esa verdad la tendrá solamente Dios. Si ustedes pretenden arrogarse la verdad verdadera, se están considerando dioses. La verdad de ustedes es muy simple. Apliquen la ley y aténganse a la ley y la Constitución de sus países. Eso dijo el Papa y eso es la justicia, a mi criterio. Doctor Ungaro, en nuestro sistema se habla de separación de los poderes. Un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. En este momento, con esta tan difundida reforma de la Constitución de las que muchos hablan, pero pocos saben,
por eso venimos a las fuentes, ¿no? O por lo menos a las personas que tienen experiencia, que se han desarrollado en todo el ámbito de la jurisprudencia. La pregunta es, ¿con esta reforma de la Constitución sigue siendo la justicia independiente del Poder Ejecutivo? Bueno, quiero corregirte en una cosa. La Constitución todavía no ha sido modificada. Han dictado leyes que tienen que ver con el quehacer de la magistratura. Yo digo la magistratura y digo los jueces porque, como te dije al comienzo, yo no digo más eso de voy a la justicia, vayan a la justicia. ¿Dónde está la justicia? La justicia está en los tribunales y en los tribunales hay personas. Por eso yo digo que estas modificaciones tienen que ver con el quehacer de los jueces. Y todos los gobiernos siempre han querido tener jueces amigos. Todos los gobiernos. Estuvieron los jueces de la servilleta, ahora estarán los jueces que están vinculados a la cámpora y lo que usted quiera. Entonces, en este momento, lo que está en juego es la integridad de los magistrados. Si hay jueces íntegros, no me refiero a jueces sabios, digo íntegros como personas, que tengan convicción democrática, republicana sobre todo, esa división de poderes podría cumplirse. Pero de lo contrario, creo que está peligrando la división de poderes. Hay una injerencia del Poder Ejecutivo en todos los poderes, porque hay una cuestión de principios que me gustaría destacar. Yo no soy filósofo, ni politólogo, ni nada, pero llevo mucho trabajado, mucho leído y mucho meditado, y te digo que, en cierta medida, un gobierno que se considera revolucionario tiene que hacer cambios en la justicia y en todo lo que se refiere a las instituciones del Estado. Si, por ejemplo, suponiendo que la señora presidenta, que es una mujer verdaderamente, la considero muy inteligente y muy capaz, considera que está en un proyecto verdaderamente revolucionario, tiene razón de cambiar las cosas. Ninguna revolución se pudo hacer sin destruir lo que estaba, porque por eso es revolución. Lo que no se puede hacer chicha y limonada, eso no se puede hacer. Entonces hay que jugarse por algo. Y al parecer, como dijo la presidenta en una de sus últimas charlas, yo, dijo, no soy eterna ni quiero ser eterna, pero pretende que su proyecto sea eterno. Es decir, está diciendo lo que te digo. El proyecto supone ir hacia adelante en los cambios que llevan hacia otra concepción de la sociedad y de los poderes de la sociedad. Mao Zedong en China no podía haber hecho lo que hizo si hubiera querido mantener la justicia como estaba. Y digo Mao Zedong por no decirte Cuba, por no decirte Evo Morales, cualquier gobierno que pretenda ser de un progresismo de tipo revolucionario tiene que estar desconfiando de las instituciones. En eso le doy la razón al filósofo Laclau. Las instituciones siempre son retardatarias, pero si estamos en un país que está constituido por instituciones, o las respetamos o negamos que estamos en este país. Lo que yo no admito es decir que estamos en el mismo país que dijimos estar, pero estamos cambiándolo absolutamente. Este es un país que, según la Constitución, es un país republicano y federal. Si eso no se cumple, estamos en otro proyecto del país.
Y ese al parecer puede ser el proyecto que anima los intereses del gobierno actual, pero ya no es el país que dice la Constitución, es otra cosa. ¿Cómo se compatibiliza esto con tocar, por ejemplo, las cautelares o con que ahora en las próximas elecciones el pueblo vote 14 juristas? Volvemos al comienzo. Si cumplen con los requisitos de la Constitución, si son abogados, tienen más de 35 años y tantos años de experiencia, pueden ser jueces. Por eso repito. ¿Pero la elección está bien que la haga el pueblo? Si el pueblo tiene conciencia y sabe elegir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya en 1912 se abrió la elección con Luisa Empeña. En Estados Unidos los jueces y los fiscales son elegidos por el pueblo. Y no creo que los norteamericanos sean mejores que nosotros. Lo que ocurre es que no tenemos la formación inicial que tienen los países que derivan de la civilización sajona. Nosotros somos un país en formación todavía. La República Argentina, como república, nació ayer. Y la idea de formar un país como el nuestro se dio cuando las organizaciones provinciales reclamaban de Buenos Aires, que siempre fue la que absorbía hasta las tripas de la provincia, la que manejaba todos los asuntos. El unitario mayor que tuvo el país fue Rosas. Por eso Sarmiento dice en una frase que la República Argentina le debe mucho a Juan Manuel de Rosas, porque el unitarismo que ahora tenemos, porque ahora vivimos en un régimen unitario, no federal, la nación le saca a las provincias cualquier cantidad de lo que la provincia recauda, y después la provincia tiene que arrodillarse ante el Estado Nacional para que le manden los pesos que necesitan, independientemente de si están manejando bien o mal los recursos los gobernadores. Eso es aparte. Claro, digamos en el mecanismo. Por eso es aparte, pero es así. Es así. Entonces, a mí de impronta lo que más me sacudió fue el tema de las cautelares. Porque las medidas cautelares tienen su base constitucional en el artículo 21 de la Constitución, que establece el régimen del amparo. La parte constitucional del amparo emerge del artículo 21, pero el ejercicio de la medida cautelar es de puro procedimiento. Para poner el movimiento a la cautelar se necesita el procedimiento, y es ese procedimiento el que se está modificando, con lo cual se resiente muy a fondo, casi se disuelve el derecho de amparo establecido en la Constitución. Y quiero decir algo que como mercedino creo que corresponde que lo diga, y creo que en este sentido el Colegio de Abogados y los abogados de Mercedes le están debiendo un homenaje al doctor Juan Martín Guidi, que en su momento es el que generó el famoso fallo que ahora se menciona en todos lados cuando se habla del amparo, porque sí surgió cuando Onganía cerró un diario de Mercedes, San Luis, dicen muchos periodistas. No fue Mercedes San Luis, fue de Mercedes Buenos Aires, y el diario era el diario Mercedes de Angelito Siri, que era un senador peronista, y como tal hablaba a favor de Perón y demás, y el gobierno de facto lo cerró.
Y fue el doctor Juan Martín Guidi, que ya venía haciendo publicaciones sobre amparo, el que logró en tribunales el acogimiento de su teoría y dispuso el levantamiento de la clausura. Y ahí tomó raigambre constitucional la cautelar, el amparo. Y entonces eso fue lo que a usted más lo movilizó, como que le dio una alerta en cuanto me impactó, porque inclusive hay un artículo del Código Civil, que en este momento su número no me acuerdo, pero eso me interesa, que dice: un funcionario público que me causa a mí, por su demora en producir el resultado que tiene que producir obligado como funcionario público, me produce un perjuicio, yo puedo, al recurrir, decir que lo hago responsable de los daños a ese funcionario. Creo que en el nuevo código que va a regir dentro de poco, ese artículo no está. Pero ese artículo estaba en consonancia con lo que después, mucho después, resultó ser el artículo 21 de la Constitución. Muchas gracias, doctor Unguera. No, gracias a ustedes. Y la lata, que me han tenido que aguantar la lata. Al contrario, un honor y un placer. Bueno, mis saludos a los amigos de Mercedes. Panadería San Marco. Pruebe nuestra exquisita factura y disfrute de los sándwiches de miga, masas y tortas. De Panadería San Marco los espera en 20, esquina 7. Y recuerde, Panadería San Marco es la mejor panadería de Mercedes. Aquí traemos el más sabroso pan para toda la familia. Óptica Dañino, 40 años trabajando por su salud visual. Le ofrecemos las más afamadas marcas nacionales e internacionales de anteojos de sol con filtro UV, lentes de contacto adaptados para la necesidad de cada paciente y laboratorio óptico computarizado que le permite llevar sus anteojos en el momento. Óptica Dañino, atendida por sus propios dueños. Ahora podés ingresar a www.mercedes.gov.ar e informarte de todas las actividades que realiza la Municipalidad de Mercedes. Además, es de utilidad para iniciar trámites online y seguir su avance todos los días. En esta página vas a encontrar la agenda de todos los eventos, te informás de las últimas novedades y hasta podés participar conectándote con tus amigos a través de fotos, blogs, música y videos. Descubrí este servicio de la Municipalidad de Mercedes entrando a www.mercedes.gov.ar, la página oficial de la Municipalidad de Mercedes. Carlos Selva, buen gobierno. Diseñando indumentaria, accesorios, carteras. Una propuesta con personalidad y estilo, colores y texturas que combinan cortes modernos y clásicos. Venta exclusiva en Mercedes de la firma Vanessa Lamura. Visita nuestro local de calle 26, número 241, entre 9 y 11. Teléfono 15 53 23 18. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Diseñando comodidad, elegancia y originalidad. Fausto, un lugar de encuentro. Te ofrecemos servicio de cafetería, venta de café en grano o molido, bombonería, desayunos artesanales y mucho más. Visítanos
en calle 25, número 320, entre 14 y 16. Delivery al 60 24 38. Te esperamos en Fausto. El sabor hace la diferencia. En Grido te ofrecemos los helados más ricos. Variedad en postres, tortas y bombones helados. Disfrutemos juntos. I give her all my love. IP Next Telecomunicaciones. 10 años prestando un servicio de calidad. Nuestra empresa cuenta con una red propia de 1.500 kilómetros, de 1,5 GB, y posee conexiones dedicadas, enlaces punto a punto, servicio internet y telefonía para comercios y empresas. Consultas al 011 53 68 4000. IP Next, la nueva comunicación, donde nadie llega. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana, donde vamos a seguir compartiendo este apasionante mundo de la política y de todo lo que hace a la vida de nuestra ciudad. Muchas gracias por acompañarnos, buenas noches y los esperamos la próxima semana.